Concebir la política sin ideologías. Julián Padilla. Hace poco estuve leyendo un libro interesante titulado "No basta mi fe para ser ateo". Es interesante descubrir las razones por las cuales las personas dicen no creer en Dios y se va desde el escepticismo al incrédulo y pasando por agnosticismo, se llega al supuesto ateo, que finalmente se abre al cuestionarse y tiene mucha fe en lo que cree. Por lo que para poder ser ateo se necesita más fe que para ser creyente. Sé de antemano que este mismo ejercicio que intentaré aplicar a un concepto, puede ser aplicado a otra persona o a mí mismo, en función de mi propia cosmovisión y paradigmas, pero me lanzo y atrevo a hacer el ejercicio. Cuando se hace la comparación de la poquita fe que tienen los creyentes de la enorme fe, equivocada y distorsionada, que tienen muchos de los que se confiesan ateos, se pueden hacer importantes reflexiones. Y una de ellas nos permitirá confrontar ese pensamiento que proponemos en este escrito. Esa creencia que tienen algunos políticos de no concebir la política sin ideologías. En un ejercicio que se practicó en una universidad en una clase de religión, un profesor le planteó a los estudiantes que quería que se estuvieran abiertos al conocimiento y que no se situara nadie en una filosofía, creencia religiosa específica. Más adelante un estudiante reaccionó a los debates que había iniciado el profesor y surgieron explicaciones de la diferenciación existente entre un ateo, un agnóstico, un escéptico y un creyente. Y frente a un estudiante que se confesó ateo, el profesor aprovechó para hacerle algunas preguntas. Este le preguntó si creía en la existencia de Dios y el estudiante indicó que no porque él era ateo. Esto dio pie a una serie de cuestionamientos que fue marcando la ruta para convertir realmente a un ateo declarado en otra cosa muy distinta. El profesor entonces le preguntó, ¿estás absolutamente seguro de que Dios no existe? Y el estudiante contestó, bueno, supongo que es posible que exista un Dios. El profesor entonces le parafraseó y le dijo, entonces no eres realmente un ateo, sino un agnóstico, porque un ateo dice, sé que Dios no existe y un agnóstico dice, no sé si Dios existe. El estudiante entonces le dijo al profesor, bien, supongo que entonces soy un agnóstico. Pero las cosas no se quedaron ahí, el profesor insistió y le preguntó ¿qué tipo de agnóstico eres? ¿Cómo así? Preguntó el estudiante. Hay dos tipos de agnósticos, uno común que dice simplemente, que no sabe nada con certeza y hay otro vehemente que dice, que no puede saber nada con certeza. ¿Cuál eres tú? Preguntó el profesor. El estudiante indicó que era el vehemente, pues no puedo saber nada con seguridad, indicó. Pero el profesor se dio cuenta que esta última afirmación se negaba a sí misma, entonces su significado requería una confirmación y el profesor le dijo al estudiante. Si dices que no puedes saber nada con certeza, ¿cómo lo sabes con certeza? Esto definitivamente desarmó al estudiante, quien cayó entonces en cuenta de que no podía decir que no sabía nada con certeza y saberlo con certeza, y por ello aceptó que se le hiciera la última pregunta. ¿Cómo sabes con certeza que Dios no existe? Y el estudiante replicó, porque nadie me ha mostrado ninguna evidencia, supongo. Todo el panorama cambió, este estudiante partió de la creencia falsa de que era ateo y finalmente comprendió que no tenía evidencia para no serlo y por lo tanto el autor del libro confirmaba en este caso su hipótesis, no basta mi fe para ser ateo. Hice este recuento de esta experiencia verídica del autor de este libro y la secuencia combinada de conceptos que implican el creer y el no creer. Para tomarlos prestados y entonces buscar una aplicación para el campo político, fundamentalmente por esa apreciación de algunos actores que afirman que no conciben la política sin ideología. Si nos planteamos la idea que la política es la forma de acceder al poder, como consecuencia de realización de planteamientos que la gente acepta para cambiar el status quo en una sociedad, es evidente de que en la mente del ofertante existen ideas primero sobre los problemas existentes en la comunidad y segundo sobre sus propuestas de solución. Si esto se le llama ideología, entonces venga, todos tenemos alguna ideología, nuestros propios paradigmas y cosmovisión. Pero de ahí a querer categorizar que la propuesta política tiene necesariamente que ser de derecha, o de izquierda o cualquiera de sus combinaciones, niega la posibilidad de la existencia de ideas que pudieran tomar las mejores ideas para la solución de problemas coyunturales o estructurales de cualquier sociedad.
Entonces, guiándonos por el ejercicio universitario vivido ante la incredulidad religiosa, tomamos la pregunta fundamental: ¿cómo sabes con certeza de que no es posible ser un político sin seguir una ideología? Es que la misma pragmática e inescrupulosa vida política que se experimenta en nuestros pueblos para los actores alzarse con el santo y la limosna, promueven la ilusión de una cosa y la falsedad de sus realizaciones. Entonces, ¿de qué ideología se estaría hablando? Es lo mismo que ser un predicador. ¿Quién ha dicho que no se puede ser un buen predicador por el hecho de no haber pasado por un instituto bíblico? Hay personas que jamás en la vida han pasado por una escuela de ciencias políticas, pero desempeñan una actividad política y social loable, plausible y reconocida local e internacionalmente. Personalmente me parece que afirmar esto es una forma fallida de querer primero destacarse de un grupo de personas que incursionan en la política sin tener una formación teórica sobre las ideologías. Y luego una forma de mantener vigente un pensamiento político, que ha surgido como mecanismo de combate contra corrientes nuevas, que pueden encajar en la nueva era, progres, y todos estos lobbies que buscan inclusión social, a pesar de representar un mal ejemplo para la educación familiar. La nueva derecha, por ejemplo, que tiene varios exponentes en America y todos ellos ridiculizados por sus señalamientos y enjuiciamientos, o sometimientos a la justicia, entre ellos Trump, Bolsonaro, y con el tiempo veremos a Milei y al nuevo dictador Bukele. Ya están destinados otros: Maduro, Ortega, Correa, Evo, y da menos dolor enfocarse en aquellos que pertenecen a otros países. ¿Qué ideología política del carajo podría estar teniendo Bukele, cuando solo se ha ceñido a intentar defender el supuesto interés nacional, y para ello se ha fundamentado en un eterno estado de excepción, totalmente contrario a las libertades humanas, para convertirse en lo que es un dictador? Pero es posible, a nuestro entender, tomar los ejercicios más ventajosos de experiencias vividas y combinarlas en una sociedad, para con ello resolver los grandes problemas nacionales y lograr una sociedad más justa, más próspera y de mayor bienestar colectivo. ¿Cómo le llamaríamos este híbrido? Sin embargo, lo más práctico es acogerse a una ideología que viene prácticamente atada a un sistema político específico y guiarse de los principios que le distinguen, sin tomar en cuenta la existencia de mejores prácticas probadas en otros escenarios y sistemas políticos. ¿Quién ha dicho que no se puede tener el disfrute de la libertad, el orden, la justicia social, la soberanía, el respeto a los derechos humanos y mantener la propiedad privada como un derecho intocable? ¿Quién ha dicho que no se pueden tomar las mejores prácticas de políticas públicas y procedimientos burocráticos, para hacer más eficientes y prósperas las sociedades? ¿Por qué en un mundo que evoluciona con una tecnología que arropa cada rincón de la Tierra, debemos pretender el mantener una guerra inexistente entre los pensamientos de izquierda o de derecha, cuando ya se habita en una misma burbuja a punto de explotar? Pero si insistimos en el antagonismo y obligación de etiquetarnos de izquierda o de derecha, debemos tener presente que para un régimen gobernante izquierda es todo lo que le adversa. La izquierda en China es la derecha en Argentina. Todo lo que se pone a un régimen es izquierda. Y si oponerse al desorden que vive el país es no estar de acuerdo con lo que existe, entonces nos convertimos en termocefálico y por ende de izquierda. Es decir, en opositores a un régimen que no funciona y que hacen más daño que bien a la comunidad. Pero si desplazarlo es para hacer lo mismo y seguir abusando del poder porque ahora nos toca a nosotros, no somos más que unos hipócritas atracadores y no merecemos estar en el poder. Pero para cerrar el círculo de la necesidad de imponer ideologías en las políticas públicas, cabría recordar que el mismo pragmatismo depravado de la política es antiideológico, pues se hace lo que sea para llegar al poder y luego para mantenerse en él, incluso las pretensiones de la satrapía. Y que como respuesta a esta hipocresía y falacia, la posmodernidad se burla de todo intento de ideologías y se sube al tren de los antivalores y lo lidera con altísima precisión. Tome de ejemplo el fracaso electoral de estas pasadas contienda municipal. Es un fracaso para el sistema de partidos y lógicamente por la misma falacia de nuestra supuesta democracia. ¿Y qué les quedaría a los actores políticos si fueran serios, que no lo son? Tomarse un año sabático para reflexionar y entonces decidir si darle el paso a nuevas generaciones y dejar de ser burladores y engañadores del pueblo dominicano. En términos generales lamento no coincidir con el planteamiento y cabría la pregunta fundamental.
Estamos seguros que para poder gobernar se necesitan ideologías y sistemas específicos para ello. Estamos seguros de que no es posible crear una forma híbrida conveniente para mejor guiar los destinos de la nación. Porque todo tiene que ser derecha, izquierda, centro, centro-derecha, centro-izquierda. ¿Qué sería más importante responder a los lineamientos filosóficos de estos fraudes políticos, o sencillamente resolver los grandes problemas nacionales? Uno de los problemas que confronta un sistema político es el quedar atado de brazos, cuando la decisión a tomar contradice el pensamiento ideológico. Aunque esta acción a tomar sea la más sana, lógica y plausible. Muchas veces prima la pasión o fanatismo por un pensamiento político específico, en lugar de guiarnos por la racionalidad y la solución concreta de los problemas. Imaginemos casos que podrían plantearse y cuya respuesta desde la óptica de derecha sería: eso no se puede hacer porque violenta tal o cual principio de nuestra filosofía política. O desde la óptica de izquierda, eso no se puede hacer, porque así piensa la oligarquía. En ambos casos se presenta un tranque, donde lo que menos importa es la solución del problema, sino la defensa o realización de excepciones al pensamiento político que orienta las acciones de una gestión de gobierno. Es como planteaba un escritor español recientemente: no puede haber democracia sin demócratas y tampoco socialismo sin socialistas. Y yo agrego, narcogobierno, sino narcotraficantes.